¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal MMA al Día. El día de hoy les traigo un video muy interesante y trata sobre los dos resilientes de la UFC, Max Holloway y Robert Whittaker. Y recuerda que si te gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal. Sin nada más que agregar, vamos al video. En la reciente cartelera del UFC, el UFC 308, donde tanto Max Holloway como Robert Whittaker fueron finalizados, se puede decir que es el final de esos dos tremendos atletas y glorias del deporte. Pero la verdad es que son dos de las personas más resilientes que existen en la UFC. Ambos fueron campeones de sus respectivas divisiones. Aparte de que tienen varios años siendo parte del top de su división y teniendo varias oportunidades titulares. Pero recordemos que de ganar sus respectivas peleas en el UFC 308 les esperaba la gloria. Max se iba a convertir en campeón del peso pluma y Robert Whittaker era casi seguro que iba a recibir una oportunidad titular por el campeonato de peso medio de la UFC. Pero veamos por qué digo que son los atletas más resilientes que tiene la UFC. Se podría pensar que Dustin Poirier o el mismo Colby Covington, que son atletas que siempre han estado en el top de su división, pero nunca han podido ser campeones. En cambio, Robert y Max sí fueron campeones y aún así siguen detrás del oro de la UFC. Quiero empezar con Robert Whittaker, quien es muy resiliente, diría yo, ya que ha sido retirado en varias ocasiones por parte de los fanáticos y analistas del deporte, luego de alguna derrota dolorosa o alguna lesión que ha sufrido. Whittaker se convirtió en campeón en la UFC cuando venció a Yoel Romero, quien era el cuco de la división, ese peleador que nadie quería enfrentar, y se le daba muy pocas oportunidades a Robert Whittaker de que pudiera vencer a ese tremendo atleta. Whittaker lo logró y salió muy lesionado de dos tremendas guerras contra Yoel Romero, pero se decía que venía subiendo un tremendo striking que se iba a quedar con todo, y su nombre era Israel Adesanya. Whittaker se tuvo que retirar de un evento a último minuto, pero luego de un tiempo se programó un evento en su natal Australia. De ganar Robert Whittaker iba a ser una tremenda celebración, pero se decía que no había podido recuperarse de todas sus lesiones sufridas en el pasado y recibió un tremendo knockout frente a su país. Después de ese tremendo knockout, ya se decía que Robert Whittaker no iba a volver. Incluso se decía que todas esas lesiones acumuladas era difícil volver a ser top. Robert Whittaker no recibió una revancha inmediata y tomó su tiempo para recuperarse de las heridas y lesiones que tenía, y volvió más fuerte que nunca y logró conseguir 3 victorias de manera consecutiva, dejando saber que era uno de los mejores exponentes y más completos de su división. Y esto le bastó para ganarse una oportunidad titular contra Israel Adesanya, quien se había convertido en un campeón dominante, pero Robert Whittaker seguía en pie de guerra de que se convertiría en campeón. Robert Whittaker fue derrotado por Israel Adesanya por segunda ocasión, y después de esta derrota se decía que Whittaker debía buscar otro horizonte u otra división, ya que había sido vencido en 2 ocasiones por el campeón de la misma y era muy difícil que recibiera otra oportunidad titular. Robert Whittaker se negaba a rendirse y consiguió 2 victorias de manera consecutiva, aunque después de esto fue noqueado por Dricus Du Plessis. Volvió y consiguió 2 victorias de manera consecutiva, dejando saber que rendirse no estaba en los planes de este señor. Robert Whittaker debía recibir una oportunidad titular, pero prefirió enfrentar a Khamzat Chimaev, siendo sometido en el primer asalto. Y esta vez escuchó los mismos comentarios que nunca más se verá en el ambiente titular de la división y que debía retirarse y un montón de cosas. Lo cierto es que Robert Whittaker debe tomarse un tiempo para descansar y volver más fuerte de esta lesión. Quiero continuar con Max Holloway, quien creo que es más resiliente aún, ya que ha tenido más derrotas dolorosas desde mi punto de vista y nunca le ha bajado. Max Holloway se convirtió en campeón en el UFC 212 cuando venció a José Aldo, quien es considerado el mejor peso pluma de la historia del UFC. Y tuvo un intento de ser doble campeón. Primero lo intentó cuando se iba a enfrentar a Khabib Nurmagomedov y no se pudo llevar a cabo esta pelea. Y luego cuando se enfrentó a Dustin Poirier, perdiendo por decisión y recibiendo mucho castigo. Fue campeón por 2 años y teniendo varias defensas de título mundial. Y perdió su título cuando enfrentó a Alexander Volkanovski. Inmediatamente recibió una revancha y esta vez la pelea fue aún más cerrada y perdió otra vez contra Volkanovski. Ya se decía que era muy difícil que vuelva a tener otra oportunidad titular, pero Holloway era bastante joven y cada oponente que le ponía en el frente, literalmente, todo oponente que peleaba contra Max Holloway recibía una paliza. Ya a la UFC no le quedaba de otra que programar una tercera pelea entre Alexander Volkanovski y Max Holloway, ya que las anteriores habían sido muy cerradas y eran los mejores de su división por mucho.
Holloway esta vez fue derrotado de manera clara por Alexander Volkanovski, recibiendo una clase de striking siendo dominado de principio a fin. Literalmente ni le puso la mano a Volka. ¡Qué nivel de dominio! Después de esta pelea eran pocas las opciones de Max y hasta yo dije que no había forma que vuelva a recibir una oportunidad por ese título. Ya eran 3 las ocasiones que perdía en busca de convertirse en campeón de los pesos pluma de la UFC. No se veía una luz al final del camino por parte de Max Holloway, pero este hombre no se rinde por nadie y decía que pronto sabrían de qué estaba hecho el Bless. Nuevamente le pasó por encima a todo el que le ponían en el frente, dándole un knockout aparatoso al Korean Zombie, quien era un histórico de la división. A lot of Max Holloway fans, both landing massive, wild. Max Holloway no creía en nadie y cuando un nuevo campeón se coronó era la oportunidad perfecta para Max Holloway. En el evento más grande del deporte, el UFC 300, Max le dio un knockout a Justin Gaethje dejando a todos en la arena de pie. Max iba ganando claramente la pelea. Y en una secuencia de locos, antes de que se acabe la pelea, conectó una mano derecha dejando sin nada que hacer a Justin Gaethje. Holloway shows some mortality. Look at this. Holloway just... Oh! Big connection late! BMF title! Oh my goodness! Oh my... Con esta tremenda actuación se ganó una oportunidad directamente al título y en el UFC 308 se enfrentó a Ilia Topuria, pero esta vez fue noqueado por primera vez en su carrera, ya que es de las mejores mandíbulas de la UFC. Holloway, como siempre, dejó saber que esta derrota no lo va a detener y volverá aún más fuerte, mostrando que es muy resiliente. Y pese a ser una leyenda del deporte y un salón de la fama desde mi punto de vista y uno de los mejores plumas de la historia, tiene fe que volverá. Es un tremendo guerrero, pero desde mi punto de vista ya no tiene ningún chance de volver a competir por ese título mundial. Ya ha recibido 3 oportunidades, pero creo que Max Holloway es joven y además es el campeón BMF. Este señor tiene un gran combate por venir. Además, ya él mismo dejó saber que es muy probable que se mude a la división de peso ligero y en esta división hasta rankeado está. Del lado de Whittaker no tiene esa oportunidad, ya que subir a los semicompletos no sería una muy buena idea. Robert Whittaker es un fuera de serie, pero hay que esperar su pelea de regreso. Y de perder esta pelea de regreso, creo que sería usado de bala de cañón. Y sería el encargado de enfrentarse con los jóvenes que vengan subiendo en caso de no retirarse. Son 2 tremendos atletas, salón de la fama, seguro, y 2 ex campeones muy buenos en sus tiempos. Solamente nos queda esperar el tiempo que tarden en regresar. Esperemos sea poco y que vuelvan más fuertes y renovados. Y esto es todo, amigos. Me dejan saber en los comentarios qué opinan sobre el tema y no olviden dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al día.